Ya empezamos a grabar. Bueno, Dios los bendiga a todos en esta tarde, espero se encuentren muy bien. Vamos a orar para dar inicio a esta hora de charla respecto al profetismo. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por darnos una vez más la oportunidad de presentarnos delante de ti, con nuestro deseo de aprender más de ti, de conocerte, de saber tu voluntad y de poder esforzarnos a hacerla y a cumplirla, Señor. Por eso buscamos tu rostro, inquirimos en tu palabra y esperamos que ella nos dé luz y dirección para vivir como a ti te agrada. Te pido que nos bendigas a través de este pequeño estudio, que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a compartir ahora sí la pantalla. Bien, ¿me confirman, porfa, si la están viendo? Muy bien, Amén, pastor. bien. Bueno, entonces, el tema que vamos a tratar hoy es profetismo veterotestamentario. Entonces, cuando hablamos de profetismo, me refiero a los profetas. Y veterotestamentario es una palabra para decir Antiguo Testamento, que es como la palabra que se usa en la forma teológica, ¿no? Entonces, vamos a tocar un poquito ese tema y pues espero que todos seamos edificados. Al finalizar, de pronto, daremos un espacio para compartir algunas preguntas y respuestas. Entonces, a manera de desarrollo de este estudio, tenemos en nuestro índice, primero vamos a ver qué es un profeta. Luego veremos la etimología del profeta. Luego veremos la vida del profeta. Posteriormente, el ministerio del profeta. Y por último, estaremos viendo los estadios en la profecía del Nuevo Testamento. Entonces, iniciamos hablando de qué es el profeta o qué es un profeta. Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Es alguien que habla en lugar de otro. En este caso, en lugar de Dios. También un momentico, vamos a aceptar a alguien más por aquí. Okay. Entonces, en este caso, el profeta es uno que habla en lugar de Dios. Podríamos decir que es como si fuera la boca de Dios. De hecho, cuando usted y yo, los que predicamos, exponemos la palabra, citamos un verso o predicamos la palabra del Señor, es como si literalmente nuestra boca se convirtiera en la boca de Dios, porque estamos citando las palabras de Dios y entonces cobran vida esas palabras cuando usted y yo las citamos. Por eso, cuando oramos por un enfermo para sanidad y citamos la palabra, puede ocurrir un milagro, una sanidad. Cuando oramos por una persona que está endemoniada y citamos la palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús, la persona recibe libertad. No porque yo tenga poder, no porque yo sea especial, no, sino es por la gracia de Dios y por el poder de su palabra que tiene ese efecto en el mundo espiritual. Cuando hablamos de la etimología del profeta, estamos diciendo del origen y la evolución de las palabras. Con esto quiero decir que digamos, hay varias formas como se conocen a los profetas en el tiempo de Israel. Les decía que vamos a hablar del veterotestamentario porque hablaremos solamente del Antiguo Testamento, no vamos a hablar de los profetas del Nuevo Testamento, sino específicamente iniciando desde Abraham, que es considerado el primer profeta. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar esta parte y tenemos la primera forma de cómo se encuentra la escritura y es vidente o en el hebreo, allí está escrito en el costado derecho, y su lectura sería el roesh. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el vidente o qué significa vidente? Que sé que lo han leído en la escritura. Es ver, es uno que ve, que percibe, que descubre, es advertir, es enterarse. Eso es el vidente. Amén. En el primer libro del profeta Samuel, vamos a buscar allí rápidamente. Primero de Samuel, en el capítulo 9, el verso 9 y el verso
número 11, allí encontramos estas expresiones de vidente. Primero Samuel 9, ok. Dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Luego en el verso número 11 dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, está en este lugar el vidente. Entonces, cuando leamos la expresión vidente, se refiere al profeta. Más adelante, por ahí en el verso número 19 también encontramos que dice, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. ¿Ven? Entonces, el Rue es una expresión que se usa en la Biblia para hablar del vidente. Un segundo, aceptamos a otros. Ok. Entonces, es una expresión que se usa para hablar de lo que es el vidente. Esta persona, o cuando se usa esa expresión vidente, es una persona que recibe una visión de Dios. Por eso la expresión vidente, recibe una visión de Dios. Entonces, esto es, ver visiones era una revelación que el vidente recibía parte de Dios y él la comunicaba con sus propias palabras a las personas, al pueblo o al lugar donde específicamente era puesto por Dios. También tenemos una segunda expresión que la vemos allí y es visionario. En el hebreo sería el José. Su significado es mirar, contemplar, examinar, experimentar, ser adecuado, presenciar. Entonces, esto es visionario que en el hebreo es José. En el segundo libro de Samuel, del capítulo 24 y en el verso número 11, se los voy a leer, dice así. Segundo Samuel 24, 11 dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Perdón. Es segunda de Samuel. Ya, ninguno me había dicho que estaba leyendo en hora. Segundo de Samuel 24:11. No sé si ese no era. Ok, dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, amén. Y luego encontramos en Primera Crónicas, capítulo 25, Primera Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo número 25 y en el verso número 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Entonces, el término generalmente se refiere a la recepción de una revelación. Entonces, el vidente recibía una visión, pero a diferencia el visionario, lo que hacía era que escuchaba, no veía, sino que escuchaba. Se refiere más a la audición. Entonces, escuchaba la voz de Dios y según lo que escuchaba, entonces también lo hablaba al pueblo. Hay otra expresión que también tenemos en cuanto a la parte profética en el Antiguo Testamento y es el varón de Dios o también conocido como el siervo de Dios. Estos eran nombres que surgían en tiempo de crisis. De hecho, que generalmente los profetas aparecían de vez en cuando en un momento crítico de la nación para hablar de parte de Dios. Eso también encontramos en la Biblia en el primer libro de Samuel, en el 9:6, en el primer libro de Reyes 20. Por lo menos también tenemos cuando apareció Elías, amén, en un momento específico para hablar a Israel por la condición en la cual estaban. Entonces, le decía que estas personas surgían en tiempos de crisis, eran motivados por los problemas como el hambre, la sequía, tensiones políticas y sociales, por la pobreza, cuando había guerra. Y estos personajes aparecen en la Biblia con el título de hombres de Dios.
o varón de Dios o siervo de Dios, también como también se le puede conocer hoy día, ¿no? También tenemos otra expresión en el Antiguo Testamento para el profeta y es el profeta Naba, que esa tiene varias variantes. La primera, y vamos entendiendo un poquito lo que es el profeta, es brotar a borbotones, bullir, hervir, manar, borbotar, agitarse interiormente. Y hablando un poquito de esto, quiero que hablemos un poquito de lo que viene a ser el profeta, porque es muy diferente el concepto bíblico al concepto de profeta actual. Me explico. Actualmente consideramos que, de hecho, que todo el mundo quiere ser profeta hoy día, ¿no? La mayoría quiere ser profeta y cuando se escucha que viene un profeta, entonces la gente va allá y se acercan y quiero que el profeta me ponga las manos, quiero que el profeta me unja, quiero que ore por mí, quiero que me revele Dios. Y muchas veces el pueblo está cayendo en un pecado tan terrible que es el pecado de adivinación, que no van a consultar realmente a Dios, sino que van es porque viene fulanito y voy a ver qué me dice. Y eso es lo que hace la gente cuando va a buscar a un brujo, para que le adivine la suerte, para que la adivine el día de mañana, para que le haga lo uno y lo otro. Y la gente, muchas veces ignorando esto, la gente va y considera el tema de la adivinación con la misma iglesia, con los mismos ministros, ¿no? Y hay muchos ministros que también caen en esa trampa y comienzan a hablar diciendo, Dios dice cuando Dios no dijo, Dios me muestra cuando Dios no le está mostrando. Amén. Entonces, hoy día tenemos el temita ese del profeta actual, que es muy diferente al bíblico o lo que encontramos en la escritura. Entonces, el profeta actual es aquel que profetiza prosperidad, que profetiza bendición, que profetiza salud, que profetiza de que todo va a estar en la gloria. Pero cuando usted va y lee la Biblia, la profecía que la mayoría de ellos dan es contra la Biblia, no tiene coherencia con la Biblia. De hecho, que el apóstol Pablo dice que la profecía hay que juzgarla y mirar si es de Dios o no es de Dios, de qué clase de espíritu es. Entonces, el profeta actual generalmente profetiza eso, pero el profeta de la Biblia era muy diferente, totalmente diferente. El profeta de la Biblia era un hombre o una mujer, según el caso, que, que no profetizaba cosas buenas, que no era un hombre, digamos, muy apetecido, no era muy famoso, por el contrario, era una persona odiada. Estamos viendo allí que esta expresión de profeta Nava dice que es una persona, su significado es brotar a borbotones. El profeta como tal es esa persona que siente dentro de sí un celo, como una ira santa, como una agonía, como algo que lo motiva, que lo impulsa, como una pasión. Dice Jeremías, un fuego, un fuego arde adentro de él, ¿no? Entonces, ese es como algo que sale desde adentro, ese ministerio fluye muy profundo, dice que lo hace bullir, que lo hace hervir, que lo hace manar, que es como borbotar, que es como agitarse. Y generalmente los profetas se agitaban en la ira a causa del pecado y de la maldad que había. Amén. Entonces, considerando un poquito este significado de lo que es el profeta Naví. Hay varias derivaciones. La primera, que la encontramos también allí, es la de, primera es Nava, la segunda es Naví, y su significado es profetizar, vaticinar, pronunciar oráculos, proclamar, hablar, balbucir, dar mensajes, entonces es como malo que conocemos. Y luego tenemos también el profeta o el significado Nabud, ¿ven? Que significa ser llamado o llamar. Estas personas o el profeta comunicaba oráculos divinos, o sea, mensajes divinos, discursos sobre preceptos y la conversión. Entonces, ¿qué era lo que predicaban ellos? Esto. Hablaban de la palabra de Dios. Hacían también acciones milagrosas. Eliseo y Elías eran hombres que Dios usó con muchísimos milagros. Amén. Por lo menos Eliseo es alguien que durante el transcurso de su ministerio
hizo el doble de milagros que el profeta Elías, que fue su antecesor. Hablemos un poquito de la vida del profeta y vamos a tener una breve comparación, un análisis crítico de lo que es el profeta en la actualidad y de cómo se sentía o cómo vivía un profeta. Entonces, veamos la vida del profeta. Entonces, tenemos aquí varias expresiones que creo que van a ser muy adecuadas para entender esto. El profeta no era una persona popular. O sea, no era que la gente decía, uy, yo quiero ser profeta y no, era una persona más bien impopular. Hoy día se hará el profeta, viene el profeta fulanito y la gente corre a las iglesias de un lugar para otro y si va para tal ciudad vamos para allá porque es el profeta, porque Dios lo usa para que Dios me dé una palabra, para que Dios me revele, para que Dios haga esto y aquello. Pero bíblicamente el profeta no era una persona popular. Las personas estaban en su contra. ¿Por qué? Por las verdades que ellos le decían. De hecho, cuando hablamos de profeta, solemos tener el concepto de que profeta es el que habla lenguas y profetiza. El que está diciendo, yo estoy viendo, estoy escuchando, Dios te dice, Dios te manda, escucha esto, haz esto. Y tenemos el concepto de que el profeta es el que todo el tiempo está literalmente hablando y comunicando lo que de arriba está mandando Dios. Es como una, se me olvida la expresión, pero es como si directamente Dios está hablando a través de esa persona, directamente, desde el cielo, desde el trono. Entonces, tenemos ese concepto de profeta, pero resulta que los profetas en la Biblia no eran así. Los profetas en la Biblia, de 100 cosas que ellos hablaban, el 5% de las 100 cosas que ellos hablaban era profecía. O sea que el 95% que era, bueno, eso vamos a considerarlo. Pero entonces miremos que el profeta bíblico no era así, era muy diferente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la gente odiaba a los profetas? Por las verdades que ellos les decían. ¿Recuerdan los profetas? Jeremías estuvo en cárceles, Elías tuvo que esconderse en una cueva, tuvo que huir y la mayoría de profetas eran así. Los mandaban matar y ya usted conoce esa parte, ¿no? Segundo, la profecía en éxtasis, como le decía, era muy mínima. ¿Qué es el éxtasis? Es cuando el Espíritu Santo toma a la persona y ya sea que la lleva en visión, le revela o la habla audiblemente y le entra y la persona empieza a hablar en lenguas y luego viene un mensaje, como ya solemos conocer. Entonces, la profecía en éxtasis era muy mínima. Estoy hablando de los profetas en el Antiguo Testamento. La materia estaba digamos, no, la materia no, la mayoría de lo que ellos hablaban estaba en las escrituras. Ellos simplemente la repetían. Entonces, ¿cómo era un profeta? ¿Cómo vivía el profeta? Ya vimos en su significado, vemos acá rápidamente algunas cositas. Dice que el profeta tenía la facultad de ver. A ver, todos tenemos la facultad de ver, pero el que es profeta es diferente. El que es profeta tiene la facultad de ver su entorno y analiza todas las cosas. Se lo pongo de esta manera. Aquí en la iglesia donde pues estamos, por la gracia de Dios, pastoreando, yo llego, hago mis cosas, hago que organizamos esto y esto y esto, y bueno, yo analizo y demás y estoy en culto, ¿sí? Pero el profeta es el que llega y de repente está en culto, pero él se da cuenta de todo. O sea, no es que el profeta se la pase así mirando para todo lado, no es que sea un chismoso, no es el que se la pase aquí y allá, no, sino que de repente voltea a mirar y donde pone, dicen por ahí, donde pone el ojo, le pone la flecha, ya pone la bala, ¿no? Entonces pone la mirada ahí. Y cada vez que mira, ve algo. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que causa o qué es lo que llama la atención a esa persona cuando ve el pecado? ¿Cómo así que el pecado? Sí, es eso que cuando el profeta lo ve, lo hace como por dentro. ¿Se acuerdan que le decía que parte del significado de profeta es brotar a borbotones, como hervir? Entonces, el profeta es el que ve el pecado y no puede tolerarlo. Por eso Elías, cuando se enfrentaba a Acab, le decía, usted es un pecador, usted es un perverso, usted trajo la idolatría. Y todos los profetas cuando se enfrentaban a los reyes y a quien fuera o a los sacerdotes, de hecho que se dice que hablando de la mano son los 5 ministerios y se dice que eso es el del profeta, ¿no? Porque es el que está señalando. ¿Y qué es lo que señala el profeta? ¿Bendición, prosperidad? No. Lo que el profeta señala es el pecado. Entonces, el profeta tiene la capacidad de ver
de analizar todo y de ver a profundidad y poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Generalmente tiene la capacidad de ver e interpretar cuando hay pecado o cuando hay algo que desagrada a Dios. Le decía a usted que de todo lo que ellos hablaban, muy mínimo era profecía. Lo demás que hablaban era Biblia. Entonces, tenían la facultad de visión para ver a su alrededor y ver y entender la condición de las personas, política, espiritualmente, materialmente, en todo el sentido, pero también tenían la facultad de visión espiritual. Ellos leían la Biblia y estudiaban muchísimo la Biblia y se la grababan y la tenían de tal manera que ellos iban por la calle y cuando veían algo, de una vez decían, eso está mal, lo que usted está haciendo está mal. No, ¿y por qué? Si no sé qué, eso se llama usura, porque usted le movía el peso a la balanza y el Señor dice esto. ¿Sí? Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Empezaban a predicar lo que decía la palabra, no estaban profetizando. Estaban predicando lo que decía la palabra, señalaban el pecado. Entonces, por ejemplo, decían, usted que cogió la mujer de su prójimo, eso se llama adulterio. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que se metió en problemas con este gobernador que el apóstol le mandó quitar la cabeza porque él siempre le decía que no era lícito que tuviera la esposa de su hermano y siempre lo señalaba y él era profeta. Jesucristo dice de Juan que era el último de los profetas y mejor de los profetas respecto a su ministerio tan grande que Dios le había dado, ¿no? Juan el Bautista, y murió a causa de profetizar y de señalar el pecado, ¿no? Entonces ellos veían el pecado y decían, eso se llama adulterio, el Señor condena el adulterio, si usted sigue en adulterio, se va para el infierno, le va a pasar esto, va a perder su hogar, le va a pasar esto. Entonces la gente decía, uy, el profeta ya le está profetizando que le va a pasar algo malo, le va a ir mal. No, simplemente le estaba citando la escritura, que es lo mismo que hacemos los predicadores hoy día. ¿Listo? Entonces eso hacía el profeta y por eso recuerdan cuando Samuel llegó a ungir a David, que dice que llegó al pueblo y el pueblo cuando se dieron cuenta que llegó el profeta, dice que el pueblo se asustó y entonces salen los ancianos a recibir a Samuel y le dice, tu visita es pacífica? Y él dice, sí, he venido a ofrecer sacrificios y todos dijeron, qué bueno, descansamos, porque el profeta no era una persona de aplaudir, de gloria a Dios, Dios bendiga al profeta, no, era el terror porque el profeta señalaba el pecado, ¿no? Entonces, el profeta tiene esa capacidad de ver y entender, digamos, como esa condición en las personas. Avanzando otra vez un poquito, estábamos por acá. Entonces, su mensaje eran las mismas escrituras, amén. Entonces, él las repetía según el contexto. En ellos había un celo muy fuerte o hay un celo muy fuerte. Tenían o tenían, Antiguo Testamento, un carácter fuerte. Le decían a quien fuera su pecado, de acuerdo a las escrituras. Hay una ocasión en el pueblo de Israel en que, a ver, todos los profetas se levantaban, había ruina, había idolatría, había pobreza, había muerte, había escasez, estaba todo vuelto nada, y se levantaba un profeta como Abacú y todos los profetas que usted conoce, Ezequías, Ezequiel, todo el tema, y se levantaban y empezaban a profetizar. Ustedes están así por esto, por esto, por esto, por esto, y Dios dice que les va a pasar esto, y que van a venir Babilonia, y que va a venir un imperio, y que va a pasar esto y todo esto, ¿no? Entonces ellos empezaban a predicar esa palabra y la gente ya no quería escucharlos. Entonces, ¿qué hicieron con los profetas? Empezaron a matarlos, empezaron a perseguirlos y la gente cuando un profeta empezaba a predicar, la gente le decía, cállense, ya no queremos escucharlos, nos fastidian sus palabras, estamos hartos de escuchar siempre lo mismo, que todo es malo, que todo es pecado, como uno que otro por ahí en la iglesia cuando predicamos, ¿no? Que todo es pecado, que todo es del diablo. Y entonces le decían a los profetas, ¿por qué mejor no nos profetizan cosas buenas? Cosas bonitas, cosas agradables a nuestro oído, no cosas que nos irriten, que nos pongan así, que nos preocupen, que nos estresen. Entonces, dice la Biblia que empezaron a levantarse también profetas llamados falsos profetas y ellos empezaron a profetizar por plata. Resulta que a los profetas, a ellos les pagaban. Los profetas les pagaban, haga de cuenta un predicador cuando lo invitan a un lugar le dan una ofrenda, pues a los profetas también les pagaban y les pagaban bien. Entonces muchos empezaron a profetizar falsas cosas, que todo irá bien, que todo será bueno, que habrá prosperidad. Y entonces, como les pagaban, cambiaron la verdad de Dios por la mentira de hombres
con tal de ganar dinero. Amén. Entonces, el profeta como tal tiene un carácter fuerte para decir las cosas como eran, para decir la verdad. Cueste lo que le cueste, incluso si tenía que dar la vida, pues la daban, que es lo siguiente. Amén. Entonces, el profeta tiene una profunda sensibilidad humana. Hay un fuego dentro de ellos tan profundo que si es el caso, el dar la vida por una causa, la dan. Y la mayoría de profetas dieron su vida por causa de lo que Dios les ponía a profetizar y a hablar. En este caso, por el celo de Dios. El profeta también es alguien que conoce bien su contexto, qué es lo que lo rodea. El profeta es una persona que está envuelta en todo, conoce la cultura, está al tanto de las noticias, de las personas, se mantiene al día de todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel local como a nivel nacional o a nivel de las otras naciones, se mantiene informado. El profeta era una persona que, lo que le decía, tenía esa capacidad de visión que podía ver y entender muchas cosas, ¿no? También el profeta es conocido como un intercesor, intercedía a Dios por el pueblo. Amén. Vemos el caso por lo menos de Abraham, considerado el primer profeta, que él intercedía a Dios por Sodoma. También cuando estuvo en Egipto, que Faraón tomó la esposa de él, alguien le dice, ¿cómo te atreves a tomar la esposa si ese hombre es profeta? Y si no te la entregas, si no se la devuelve, le va a ir mal y usted se va a morir, porque ese hombre es profeta. Y dice que el hombre, entonces, ¿qué es lo que sigue? Que el profeta desciende el ambiente espiritual, dice que Abraham miró a su alrededor y dijo, esta gente es pagana, esta gente es mala, esta gente es perversa, esta gente no teme a Dios. Dijo, si digo que es mi esposa me van a matar, entonces mejor digo que no es mi esposa, que es mi hermana, y lo que ocurra. Cuando Faraón se enteró de eso, dijo, no, 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 tome a su esposa, tome dinero, tome plata, que le vaya bien y adiós. No, 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 no quiero que por causa suya venga juicio sobre mi vida, ¿no? Entonces había un respaldo también muy fuerte en los profetas. Por eso cuando en alguna ocasión empezaron a burlarse el profeta que le decían, sube, calvo, sube, y el hombre se enojó, él hizo, ah, sí, si yo soy profeta, y Elías hizo descender fuego del cielo, y Eliseo mandó y vinieron unos osos y se devoraron a aquellos jóvenes. O sea, había una autoridad tremenda y por eso la gente le tenía miedo a los profetas, por la autoridad que había en ellos, por el celo de la palabra que había, porque decían la verdad y porque Dios también los respaldaba, hermano. ¿Y quién iba a luchar contra eso? Es muy diferente a los profetas de hoy día, si usted lo logra analizar. El ministerio de los profetas abarcaba lo que es la monarquía, la parte de los reyes, de los jueces, lo que es la parte sacerdotal, lo que es la parte espiritual del templo y también la parte del pueblo. Entonces, más o menos así era la vida de un profeta. No era algo que la gente deseara. Era, no era, digamos, como grato la vida del profeta. ¿Ven? Entonces no era como una profesión que todo el mundo quisiera tener. Por el contrario, cuando la gente se enteraba que Dios los llamaba a la profecía, no querían ser profetas. Amén. Entonces, esto es lo que conocemos como el ministerio del profeta, como la vida del profeta. Pero ahora hay otra parte también muy importante que es el ministerio del profeta. ¿Qué era lo que caracterizaba a un profeta? ¿O qué es lo que caracteriza a un profeta? ¿Qué es lo que tenía que hacer un profeta? Recuerde, actualmente cuando se habla de profeta, muchos lo ven y es como un adivino, que me la acerco y me pone la mano y Dios me revela el futuro y demás cosas. Pues no, eso no era la razón por la cual Dios tenía un profeta. Entonces vamos a analizar para qué Dios tenía un profeta, cómo era su ministerio que lo ejercía. Entonces el profeta, su ministerio cumplía tres funciones principales. Primero, denuncia. ¿Qué es lo que hacía? Denunciaba lo que está mal, de acuerdo al texto bíblico. Como les decía, ellos tenían la palabra, todo el tiempo tenían la palabra. Usted en la Biblia encuentra que dice que habían escuelas de profetas, porque habían escuelas donde los profetas iban y se capacitaban. Y los que le enseñaban la palabra a sus profetas, ellos le llamaban padre. Un segundo aquí, aceptamos a otros. Okay. Ellos le llamaban padre, ¿no? Entonces, tenemos que el profeta o que el ministerio del profeta, lo primero que tenían que hacer era denunciar el pecado. Ellos
podían tolerar el pecado, no podían pasarlo por alto, no podían permitir el pecado. Por eso cuando David peca y hace todo lo que ocurre, toda esa cantidad de pecados, que adultera, que comete homicidio y todo lo que ocurre, Dios envía a un profeta, ¿no? Y este profeta es el que va y Dios le da esa autoridad y también Dios le mostraba lo que había ocurrido, así que el hombre venía y presentaba una parábola y después de que el rey entendía, ahora el hombre, el profeta lo cogía con la palabra, hermano, y ahí no había rey que valiera. Nadie podía resistir la palabra de ellos. Y el profeta Dios lo ponía para denunciar el pecado y lo que estaba mal. Lo segundo, que hacía parte del ministerio del profeta, es el anuncio. Él debía de anunciar dos cosas, el juicio del Señor y la salvación del Señor. El juicio del Señor, ¿por qué? Cuando la gente era idólatra, ¿el juicio cuál era? Si ustedes siguen idólatras, Dios los va a permitir que venga un pueblo extraño, que tome sus tierras, que tome sus mujeres y les va a pasar de todo, ¿no? Y usted, si usted lee los libros de los profetas, generalmente tiene ese mismo contexto. Israel era un pueblo un poco tremendo, porque a pesar de que ellos tenían al único Dios verdadero, lamentablemente ellos siempre buscaban la forma de, de desviarse hacia la idolatría. Siempre, usted mira cuando por lo menos Jeremías comienza a hablarles y la expresión que el Señor usa con ellos es que ustedes dejaron la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas, donde por más que caben y caben no va a haber agua, y dejaron a Dios, que es la fuente de todo, y se fueron y se prostituyeron allá como rameras debajo de los árboles, adoraron a sus dioses, al leño y madera, a imágenes hechas de metal, de oro, de bronce, que nada pueden hacer por ellos y Dios comenzaba a decirles esto. Y ese era el mensaje del profeta. Ustedes son idólatras, ustedes están en pecado, ustedes no están haciendo justicia, están agraviando al pobre, cada vez son más ásperos, más duros. Entonces ese era el ministerio del profeta, anunciar el juicio del Señor, pero también cuando anunciaban el juicio del Señor, también hay una profecía. Pero después de esto, usted habrá escuchado, después de esto el Señor los reunirá de los confines de la tierra y Dios volverá a restaurar la nación y entonces el rey se sentará en su trono para siempre y entonces y Dios comienza a profetizar de aquellas cosas buenas que él también traerá. Eso debía ser el profeta. Y tercero, o tercera parte del ministerio del profeta era la renuncia, que esa es la parte más difícil. La parte más difícil, que es algo similar a lo que nos ocurre hoy día como iglesia. ¿Por qué la renuncia? Porque muchos de ellos tenían que renunciar a su familia, a su posición social, a tantas cosas, a su comodidad, a la popularidad. A sí mismos tenían que renunciar para poder ejercer el ministerio de profeta. Entonces, mire que eso no era algo como que todo el mundo deseara ser profeta. Cuando Jeremías es llamado a ser profeta, él era sacerdote. Y cuando empieza a ejercer el ministerio de profeta, resulta que los sacerdotes y los profetas peleaban entre sí, porque los sacerdotes eran corruptos, y los profetas siempre estaban encima, ustedes son corruptos, ustedes hacen esto y esto, algo tipo como cuando Jesucristo vino y estaban los fariseos, así. Entonces Jesucristo le predicaba a los fariseos, y ustedes hacen esto, ay de ustedes hipócritas, ay no sé qué. Entonces había un choque entre ellos. Entonces resulta que Jeremías era sacerdote, venía de familia sacerdotal, iba a ser sacerdote y Dios lo toma y lo pone como profeta. Y el hombre pierde a toda su familia. De hecho, que Dios le dice a Jeremías, le dice, no vas a casarte, no vas a tener una esposa, porque será tan terrible lo que va a vivir el pueblo, el sufrimiento, todo lo que va a haber, la muerte, la violación, todo lo que va a ocurrir, que no quiero que sufras por tu esposa y por tus hijos. Así que no te vas a casar y no vas a tener hijos. Tuvo que renunciar a tener una familia. Y así, por lo menos se dice que el profeta Isaías, se dice que él venía de la realeza, o sea, él hubiera sido un posible rey, pero cuando Dios lo llama en la visión que él tiene en el templo, en capítulo 6 de Isaías, y la pregunta es, ¿quién irá por ellos? La respuesta de él es, heme aquí. Y el hombre al parecer renunció, tenía una buena comodidad seguramente y renunció a todo ello. Los profetas, aunque habían unos que tenían comodidad, la mayoría de ellos, como dice Hechos capítulo 11, eran hombres que no tenían morada, que andaban errando.
Cuando hablamos de Elías, oh, el profeta Elías, el profeta de fuego, que mató 450 profetas de Baal, el profeta que hace ascender lluvia, el profeta que corrió como flash. Y hablamos cualquier cantidad de cosas de Elías y wow, Elías era Elías, pero Elías andaba solo, andaba errante, tuvo crisis tremendas, como Primera Reyes 19, que dice que entró en un hoyo de la depresión fuertísimo, que el Señor tuvo que también sacarle de allá y que fue un proceso fuerte, ¿no? Entonces, la vida de un profeta era de renuncia, tenía que renunciar a muchas cosas con tal de aceptar y de recibir el llamado de Dios. Ellos tenían que denunciar la idolatría, la injusticia y toda clase de pecado que atentara contra Dios y contra el prójimo. Así que, en pocas palabras, eso era la vida de un profeta. Y eso eran los profetas, o esos son los profetas bíblicamente. Ya por último, quiero que veamos lo que son los estadios en la profecía. Entonces, cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, la ubicación viene a ser la siguiente. De hecho, es un poco más profunda, por ejemplo, cuando hablamos de Isaías, hablamos de Titro Isaías, de Isaías y Deutero Isaías. Pero es otro tema que no lo tocaremos, solamente hablaremos de esta ubicación. Entonces, cuando hablamos de esos profetas, tenemos los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel y primer y segundo de Reyes, porque durante ese tiempo hubieron profetas, por ejemplo, Elías, listo, Natán y otros profetas que estuvieron allí en aquel tiempo, que sirvieron a Dios, el profeta Gad, a Agías de Silo, Semaías, etcétera. Amén. Figuras como Eliseo, como Elías, también fueron en ese tiempo que se considera como los profetas anteriores. Luego, los profetas, de hecho, que la Biblia como la tenemos, o los profetas como los tenemos ubicados, ese no es el orden. Se le dio ese orden, pero el orden que deben tener los profetas es el siguiente. Profetas del siglo octavo, o sea, 800 años antes de Cristo. Tenemos al profeta Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. Quiere decir que cuando yo leo a los profetas y leo esos cuatro libros de profetas, estoy leyendo el contexto, ellos estaban en el mismo contexto, en el mismo tiempo estuvieron profetizando y hay una armonía entre ellos en el año 800 antes de Cristo o siglo octavo. Luego tenemos los profetas del siglo séptimo y el siglo sexto. Entre ellos está Jeremías, Nahum, Habacuc, Díaz y Sofonías, profetas del exilio, o sea, que estuvieron durante el exilio. Ahí tenemos a Daniel y también tenemos al profeta Ezequiel. ¿Qué es el exilio? Cuando los profetas anteriores, ellos profetizaban que si seguían en la idolatría, en el pecado, Dios los iba a esparcir. Entonces luego viene Babilonia con Nabucodonosor, los llevan presos, hacen una masacre tremenda, y los llevan allí presos, y en ese momento de ser presos es que está la profecía de Daniel, que conocemos que estaba en el tiempo del rey Nabucodonosor, en el tiempo de Babilonia y también en el tiempo de los asirios, también de Persia, y tenemos también a Ezequiel para ese tiempo en el exilio. Después del exilio, o sea, en el post-exilio, tenemos al profeta Ageo, al profeta Zacarías, al profeta Jonás, al profeta Joel y al profeta Malaquías. ¿Listo? Entonces, encontramos, a veces escuchamos el término de profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores 4, profetas menores 12. No quiere decir que uno sea más que el otro, o que un ministerio haya sido más poderoso que el otro. Lo que quiere decir es que los profetas mayores o esos libros tienen mayor contenido. Y los profetas menores, pues hay unos que tienen un capítulo, otros tienen 3 capítulos, otros 6. Isaías tiene 66 capítulos, entonces vemos que la diferencia es bastante. Amén. Incluso los profetas, la mayoría de ellos no fueron autores de los libros como tal, sino que sus profecías quedaron escritas. Habían personas llamados amanuenses o escribas, por lo menos Jeremías. Él tenía un escriba, Jeremías, el libro de Jeremías él no le escribió, ni tampoco el libro de Lamentaciones. Él tenía un escriba y él le decía, y el escriba era el que
el que pues escribía todo lo que le decía, ¿no? Mm, a manera de conclusión, ya para ir terminando esta parte, eh, como qué aplicación podíamos considerar de todo esto, y es que todos nosotros hemos sido puestos por Dios en medio de un mundo corrupto y carente de principios bíblicos, sin temor de Dios. Y es nuestro deber, escuche esto, iglesia, y es nuestro deber, al igual que el profeta, tenemos que denunciar el pecado. Yo no puedo permitir el pecado ni puedo alcahuetear el pecado. Es mi deber anunciar el juicio y la salvación de Dios. Debo anunciar a la gente que viene un juicio, que de hecho está muy cerca, ya usted lo sabe, pero que también hay salvación, hay tiempo de salvación para todo aquel que quiera arrepentirse y venir al Señor. Y si es necesario, por causa del Señor y por causa de algún llamamiento o ministerio, debemos de renunciar a todo lo que sea necesario con tal de que seamos hallados fieles en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto era lo que quería compartirles. Espero que pues haya sido edificación un poco de esta parte de lo que son los profetas. Y bueno, Dios los bendiga muchísimo. No sé si alguno quiera algún aporte. Por ahí vi que se conectó el pastor Hermes, la pastora Yolanda y el pastor Diomedes. Ahí sí me dieron nervios. Bueno, Dios los bendiga a todos. Amén. No sé si alguno tenga algún aporte, alguna pregunta que quiera compartirnos. O quedamos todos claros. Espero que nos hayan dormido. Amén. Listo, muy bien. Bueno, entonces Dios los bendiga a todos muchísimo. Espero que haya sido edificación, que ejerzamos esa labor profética de, de hablar lo que Dios nos pone, de no permitir el pecado, de denunciar el pecado y de hablar lo que Dios tiene para su iglesia y para todas las personas. Entonces, amados hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Va a terminar aquí la grabación.